La cultura que te rodea ha romantizado la reactividad. Te han enseñado que el silencio es el refugio de los cobardes y que una respuesta aguda, rápida y contundente es el sello distintivo de los fuertes. Eso no es fortaleza, eso es incontinencia emocional. La verdad más cruda e incómoda que debes afrontar hoy es esta. Cada vez que bajas de tu pedestal estratégico para discutir con alguien que no tiene absolutamente nada que perder, no estás defendiendo tu honor. Estás firmando una declaración pública de sumisión. Estás tomando el control remoto de tu estado mental, tu paz y tu concentración, y entregándoselo a la persona menos capacitada del mundo. La fría lógica del alto rendimiento humano, la misma lógica que ha guiado a mentes estratégicas e inquebrantables a lo largo de los siglos, deja claro que el verdadero poder nunca ha consistido en ganar todas las batallas. El verdadero poder reside en la letal claridad de elegir qué batallas ni siquiera merecen tu presencia. Y aquí reside el error invisible que comete la gran mayoría de la gente. Consideras los conflictos triviales como debates intelectuales o morales. Crees casi ingenuamente que la lógica, los hechos concretos, la razón o la decencia tienen algún peso al enfrentarte a un provocador. Entras en la discusión creyendo que, si usas los argumentos adecuados, alzas la voz lo suficiente o expones la contradicción evidente del otro, saldrás victorioso y reconocido. Esto es un autoengaño. Es como intentar jugar al ajedrez con una paloma. A la paloma no le importa tu estrategia. Simplemente derribará las piezas, ensuciará todo el tablero y se pavoneará ante las demás, con la absoluta certeza de haber ganado la partida. Imagina tu mente como una fortaleza arquitectónica de máxima seguridad. Una estructura imponente, diseñada para albergar tus proyectos más importantes, tu cordura, tu capacidad de decisión y la construcción de tu futuro. Cuando reaccionas ante una provocación trivial, no estás, como tu ego te hace creer, defendiendo las puertas de esta fortaleza. Estás abriendo las puertas principales, entregando la llave a cualquier intruso y permitiéndole instalarse en el centro de tu intelecto. Permites que un comentario irrelevante en Internet, una ironía barata en el trabajo o un insulto casual en el tráfico secuestren tu corteza prefrontal y dicten el ritmo de tus latidos. Quienes siempre sienten la necesidad de dar explicaciones ya han empezado el juego perdiendo. El impulso incontrolable de tener la última palabra es una de las mayores ataduras psicológicas de la era moderna. Es un grito de auxilio de una identidad frágil. Tu ego no soporta la idea de ser incomprendido por personas a las que, paradójicamente, ni siquiera respetas. Entra en pánico ante la sensación de injusticia inmediata, y es precisamente a través de este microscópico cerrojo de inseguridad que el caos entra y se apodera de ti. El provocador moderno no necesita ser inteligente, elocuente, rico ni poderoso. No necesita estatus. Solo necesita ser lo suficientemente ruidoso como para activar sus mecanismos internos de validación. En el mismo instante en que sientes el ardor en el pecho y el impulso de escribir una respuesta, de replicar verbalmente, de poner a esa persona en su lugar, ya has sido derrotado. La invasión ya ha ocurrido, pero eso no es lo peor. El daño más profundo e irreparable no se produce durante el intercambio de insultos. El verdadero perjuicio reside en la degradación silenciosa de la propia imagen y el valor de mercado como individuo. Existe una regla de oro implacable en la dinámica social y en las leyes no escritas de la dominación. Desde el momento en que uno se enfrenta en igualdad de condiciones a un individuo de bajo valor moral, intelectual o conductual, la diferencia jerárquica entre ambos desaparece instantáneamente a los ojos de un observador externo. El atolladero es el mayor igualador de la humanidad. Al intentar limpiar tu honor revolcándote en el fango, eres tú quien termina ensuciándose. No educas al provocador, legitimas su existencia. Lo elevas a tu nivel solo para que la pelea se desarrolle en igualdad de condiciones. Piénsalo con la frialdad de un estratega financiero.
Tu tiempo, tu concentración y tu vitalidad son las monedas más raras y valiosas que posees. Es este combustible cognitivo el que construye tu imperio, tu carrera, tu riqueza y tu resiliencia emocional. Cuando tomas esta valiosa moneda, que deberías invertir en tu propio crecimiento, y la gastas para financiar la necesidad patológica de atención de una persona irrelevante, no actúas como un guerrero implacable, actúas como el peor inversor del mundo. Compras basura al precio del oro. Lo que nadie se da cuenta es esto. El acto de represalia casi siempre se disfraza de elección racional, pero en la gran mayoría de los casos no es más que un reflejo biológico condicionado. Es una reacción pavloviana básica. El provocador toca la campana de la ofensa con una palabra mal elegida, y uno saliva de rabia. El sistema límbico toma el control y anula la racionalidad. ¿Dónde queda la tan cacareada soberanía personal si cualquiera, a cualquier hora del día, puede insertar un insulto barato en la mente como si se tratara de meter una moneda en una máquina expendedora y hacer que uno toque la melodía emocional que quiera? La romántica ilusión de ser libre, dueño absoluto del propio destino, se hace añicos en el momento en que la presión arterial se dispara por sílabas vacías, pronunciadas por alguien que no ha construido nada que uno admire. No te respetan al establecer límites mediante conflictos insignificantes. Te están utilizando. Literalmente, funcionas como una batería externa gratuita para alimentar el aburrimiento existencial crónico de otra persona. Cada palabra defensiva que sale de tu boca, cada mensaje largo y justificativo, cada contraataque cargado de emoción, es un ladrillo sólido que arrancas de las paredes de tu propio castillo interior para arrojarlo a la oscuridad. Te vacías para llenar a alguien que ya vive en el vacío. Nos hemos anestesiado con un falso sentido de la justicia. Creemos que el silencio equivale a complicidad con las malas acciones ajenas. Hemos transformado el intercambio de insultos, la humillación pública y las respuestas rápidas en indicadores de inteligencia y astucia. Pero en la oscuridad de la realidad, en los círculos cerrados donde se forja y mantiene el poder auténtico, la reactividad impulsiva se ve con el más profundo y frío desprecio. Los hombres y mujeres que rinden al máximo no se detienen en la calle a discutir con quienes gritan desde las alcantarillas. No intentan racionalizar el delirio ajeno. Comprenden, con precisión quirúrgica, que la atención humana es como un haz de luz altamente concentrado. Apuntar ese foco a la inmundicia no purifica el ambiente, solo revela los detalles de la suciedad e ilumina a las ratas que viven allí. Ahora comienza la parte más peligrosa. La verdadera tragedia de una pelea con un cerdo no reside simplemente en el mal olor o el riesgo evidente de mancharse. Reside en todo aquello que uno deja de construir mientras está ahí, de rodillas, revolcándose por el suelo, en una disputa por migajas de razón. El coste de oportunidad de un conflicto inútil es terriblemente alto. Es la claridad mental que se ve truncada durante el resto de la semana. Es la calidad de tus decisiones financieras y profesionales la que se ve comprometida por la tormenta de cortisol y adrenalina tóxica que inunda tu torrente sanguíneo. Es tu visión estratégica a largo plazo la que se estrecha violentamente, centrándose únicamente en el inútil microscopio de la ofensa inmediata, mientras que el panorama general del propósito de tu vida se pudre en la oscuridad. El diagnóstico definitivo, el principal fallo del sistema que mantiene a la gente común atrapada en este ciclo de resentimiento crónico y estancamiento, es creer que el oponente busca una solución pacífica o el descubrimiento de la verdad. Es el letal autoengaño de proyectar la propia cordura y sentido de la justicia en alguien que opera bajo un sistema completamente fragmentado. Sigues malgastando energía y cayendo en la misma trampa predecible porque estás viendo el problema desde una perspectiva completamente equivocada. Intentas juzgar las motivaciones de la otra persona basándote en tu propio código ético, sin comprender los oscuros mecanismos psicológicos que rigen el comportamiento de quienes buscan voluntariamente la fricción y el caos.
Para dejar de perder este juego, para frenar la pérdida de tu propia autoridad, necesitas ante todo comprender la arquitectura invisible de la mente de quien te ataca. Necesitas descender a los sótanos de la realidad humana y diseccionar la anatomía oculta de este comportamiento parasitario. Necesitas comprender la matemática perversa que hay detrás del estímulo de la provocación. Porque en el momento en que comprendas lo que realmente gana el otro bando, cuál es la verdadera moneda de cambio oculta en esta sucia transacción, jamás, bajo ninguna circunstancia, volverás a ser rehén. Y para descifrar este código de la realidad, necesitamos mirar detrás de escena. Aquello que nadie quiere ver. Olvídese de la moralidad por un momento. Olvídese del bien y del mal, de lo justo y lo injusto. Quítese las gafas de color de rosa de la interacción social y póngase la lente fría, clínica e implacable del cálculo estratégico. Cuando se reduce el comportamiento humano a su esencia más básica, cada interacción es, en su núcleo, una transacción, un intercambio invisible de recursos. Y la moneda más valiosa y escasa en el mercado humano moderno no es el dinero, es la atención, es la energía mental, es la concentración inquebrantable. Comprenda la fría lógica del caos. Cuando se topa con un provocador, el arquetipo de quien vive para la fricción gratuita, el cerdo en la brutal y precisa analogía de la realidad, se enfrenta a una propuesta comercial fraudulenta. Es un contrato cuyas cláusulas están diseñadas para su quiebra inmediata. Quien busca conflictos sin sentido carece de capital interior. Es un mendigo existencial. No tiene reputación que proteger, ni propósito que exija disciplina, ni trabajo que requiera su tiempo. Sus únicos activos son su propia insignificancia y un exceso de tiempo libre para lanzar piedras a quienes construyen castillos. Y es aquí donde la ilusión se desmorona. Cuando lanza una provocación, un insulto o una ironía barata, está negociando con basura. Esa es su única moneda de cambio. El fango es su hábitat natural, donde opera con maestría, porque allí no existen reglas de decencia, ni lógica, ni necesidad de argumentos sólidos. ¿Y qué te exige a cambio? Te exige tu oro. Quiere que pagues el precio de la ofensa renunciando a tu tranquilidad, a tu tiempo irreemplazable, a tu estabilidad emocional y a tu claridad mental. No estás defendiendo un punto de vista. Te están robando a plena luz del día. La asimetría del riesgo en esta dinámica es aterradora. Imagina tu vida como un imperio en expansión, con rutas comerciales, estructuras complejas y planificación a largo plazo. El provocador es un bárbaro sin tierras, vagando sin rumbo. Si el bárbaro pierde la pelea, ¿qué le sucede? Absolutamente nada. Regresa a la misma mediocridad en la que siempre ha vivido. Su estatus permanece inalterado. Pero, ¿qué ocurre si entras en la arena con él? ¿Qué ocurre si decides abandonar tu posición de autoridad, arremangarte y revolcarte en el lodo para intentar demostrar tu superioridad? Ya lo has perdido todo. El simple hecho de haber aceptado la invitación a descender a la cloaca destruye tu aura de poder. Para el público que observa este espectáculo, la jerarquía se disuelve en el momento en que se intercambia el primer golpe. No hay ningún rey revolcándose en el lodo. Solo hay dos seres cubiertos de lodo. Pero esta dinámica esconde una faceta aún más oscura, un mecanismo psicológico que la mayoría de la gente se niega a aceptar porque hiere profundamente el ego. El provocador no quiere tener razón, no le interesa ganar un debate lógico, la lógica es su enemiga. Lo que quiere, lo que busca con un hambre desesperada, casi biológica, es controlarte. La anatomía oculta de la ofensa revela que, en realidad, se trata de una prueba de intrusión en el sistema, un intento de manipular tu estado interno. Cuando alguien te insulta y reaccionas con ira, agresividad, una justificación vehemente o un intento desesperado por poner al otro en su lugar, ¿qué estás comunicando en silencio? Le estás entregando el control remoto de tu sistema nervioso central. Estás diciendo, sí, tus palabras vacías tienen el poder de alterar mi biología, acelerar mi ritmo cardíaco, inundar mi cerebro de cortisol y dominar mis pensamientos durante las próximas horas. La ira que sientes
es precisamente el premio que él buscaba. Te conviertes en la marioneta biológica de la inseguridad de otra persona. Es una relación de puro y simple vampirismo emocional. El individuo vacío lanza el anzuelo. Tú muerdes, y a través de esta conexión invisible creada por tu odio o indignación, te drena la vitalidad para sentirse momentáneamente poderoso. Se alimenta de tu reacción porque ésta demuestra su existencia, su influencia, su capacidad para desestabilizar a alguien que, en el fondo, sabe que es superior. Tu repulsión es la validación patológica que anhela. Cada palabra que usas para defenderte es una dosis de adrenalina para un parásito. Aquí la fría lente del pragmatismo estratégico es necesaria. La economía de fuerzas es el principio fundamental de cualquier estructura de poder dominante. Los imperios no malgastan munición de artillería pesada para derribar moscas. Los generales de élite no desvían batallones enteros porque un perro sarnoso ladró al borde del camino. El verdadero poder comprende instintivamente que la energía es un recurso finito y que malgastarla en objetivos irrelevantes es la verdadera señal de debilidad disfrazada de valentía. Lo que nadie se da cuenta es esto. El mundo que te rodea pone a prueba constantemente tus límites. La sociedad, las personas tóxicas, los compañeros de trabajo mediocres, los individuos anónimos en Internet. Todos actúan como depredadores oportunistas que ponen a prueba la seguridad de tu muro psicológico. Provocar es como tocar una cerca electrificada para ver si hay corriente. Si reaccionas a cada estímulo, si respondes a cada ofensa, si te justificas ante cada falsa acusación, revelas que tus defensas son reactivas, inestables y fácilmente manipulables. Te conviertes en un terreno fácil para invadir, saquear y desestabilizar emocionalmente. La bondad desmedida se convierte en permisividad. La paciencia sin cálculo se convierte en sumisión. Y la reactividad sin filtros se convierte en esclavitud. Quienes se encuentran en la cima de la jerarquía psicológica no perciben la provocación como un ataque personal. La interpretan como un defecto de carácter del emisor, un ruido irrelevante que no merece atención consciente. Su estructura mental es tan impenetrable que la ofensa choca contra la pared y cae en el abismo del olvido instantáneo, sin causar el menor temblor en su interior. El provocador lanza su mejor cebo, su insulto más venenoso, y a cambio no encuentra furia, ni defensa, ni siquiera reconocimiento. Encuentra un vacío absoluto. Encuentra un muro de hielo intolerable. Este desciframiento de la realidad cambia por completo las reglas del juego. Cuando uno comprende que la ofensa no se trata de uno mismo, sino de la miseria interior del ofensor, la necesidad de vengarse simplemente se desvanece. No hay gloria en aplastar un insecto. No hay honor en ganar un duelo contra el vacío. El estratega despiadado observa la dinámica del conflicto sin sentido, calcula la brutal asimetría entre riesgo y recompensa, reconoce el intento de manipulación emocional y decide, con la frialdad de un verdugo, cerrar la puerta de la bóveda. Rechaza la transacción. Deja el oro blindado y al provocador hundiéndose solo en su propio fango, asfixiado por la falta de lo único que lo mantenía con vida, su atención. Pero comprender este mecanismo invisible es solo la base. Diagnosticar la enfermedad y descifrar el virus no te hace inmune. La claridad intelectual sobre cómo funciona el juego sucio no basta para crear una verdadera protección si sigues siendo prisionero de los mismos impulsos en la práctica. Se requiere ir más allá de la comprensión. Exige una profunda reprogramación de la identidad. La teoría termina aquí. Lo que distingue a los meros observadores de los verdaderos dueños de su propia realidad no es solo lo que saben, sino cómo se posicionan en el mundo tras adquirir ese conocimiento. Existe una postura definitiva, un código de conducta innegociable, una estructura de frialdad y poder que debes interiorizar ahora mismo. Es hora de abandonar la reactividad pasiva y tomar el control absoluto de tu interior. Lo que sigue no son consejos superficiales sobre comportamiento. Es el despertar irrevocable de tu nueva naturaleza.
Es hora de descubrir cómo piensa, actúa y aniquila a sus oponentes, el verdadero maestro del juego, sin mover un solo músculo. La transición de la reactividad sumisa a la soberanía absoluta comienza en el momento en que instalas un filtro de hierro en las puertas de tu propia mente. El mundo exterior es caótico, estridente y patológicamente desesperado por atención. La gran mayoría de las personas viven en piloto automático, impulsadas por la frustración, y te pondrán a prueba. Intentarán llevarte al límite, buscando cualquier fisura en tu postura, cualquier señal de debilidad emocional para infiltrar su propia mediocridad en tu día a día. Pero el caos externo solo se convierte en una tragedia interna, una verdadera falla en tu sistema, cuando lo invitas a entrar y le ofreces un lugar en la mesa principal de tu conciencia. La grandeza del alto rendimiento no reside en tener la respuesta perfecta y aguda en la punta de la lengua para cada provocación baja que se cruce en tu camino. Reside en la aterradora claridad de que la mayoría de las personas ni siquiera merecen escuchar el sonido de tu voz. Hay un nivel de respeto intocable que jamás, bajo ninguna circunstancia, alcanzarás gritando, debatiendo o intentando demostrar tu valía en público. Este respeto denso, pesado y letal, del tipo que cambia físicamente la temperatura de una habitación cuando entras, solo se forja mediante el autocontrol llevado hasta sus últimas consecuencias. Es la postura inquebrantable de quien observa la ofensa, disecciona la patética y necesitada intención que la impulsa y elige, con una frialdad casi mecánica, seguir adelante. El sentido común, el mismo que mantiene a las masas encadenadas a la mediocridad, dice que ignorar un ataque es un acto de cobardía. La lógica brutal del estratega de élite dice exactamente lo contrario. Ignorar, cuando se hace con cálculo e intención, es la forma más refinada de asesinato psicológico. Cuando niegas tu reacción ante un provocador, no estás siendo pasivo ni huyendo de la arena. Estás activando un arma de destrucción silenciosa y masiva. Piensa en la dinámica que desciframos tras bambalinas. El parásito necesita tu emoción palpitante para existir. Su escenario depende exclusivamente de que aceptes ser el público y el actor secundario en su espectáculo de terror. Al retirar tu atención, no solo evitas ensuciarte los zapatos en el barro, apagas las luces del teatro, cierras las puertas desde afuera y dejas al oponente gritando solo en la ensordecedora oscuridad de su propio ego inflado. Lo condenas a la peor sentencia que puede recibir un ser humano vacío, la irrelevancia absoluta. Y aquí reside el secreto que separa a los reyes de los peones. A partir de hoy, tu silencio deja de ser una ausencia de palabras y se convierte en un muro de hormigón armado que viaja a 300 kilómetros por hora, contra el cual tu oponente se estrella a toda velocidad. Quienes siempre se justifican, quienes siempre intentan justificar su propia existencia ante jueces que no tienen jurisdicción sobre sus vidas, ya han perdido. Quienes reaccionan a todo no controlan absolutamente nada. La negación del escenario quiebra la columna vertebral de cualquier provocación porque elimina el oxígeno de la interacción. El hombre o la mujer que alcanza este nivel de soberanía camina por el mundo con una gravedad fundamentalmente diferente. No caminan con los hombros tensos, sin aliento, esperando el próximo ataque desde cualquier esquina para poder contraatacar histéricamente. Operan con la aterradora tranquilidad de quienes conocen con exactitud su propio valor, el peso de su propio nombre, y no necesitan delegar la auditoría de su propia alma a nadie, y mucho menos a un cobarde ruidoso. Imagina la escena con la claridad de la cámara lenta. Te lanzan un insulto. Podría ser en un ambiente laboral hostil, en un círculo social hipócrita o en la cloaca anónima de Internet. La reacción fisiológica de la otra persona es la ira. Es el cambio en su voz, el brillo de furia incontrolable en sus ojos, su desesperación visceral por defenderse y contraatacar. Pero ¿qué encuentran al otro lado? Encuentran un abismo, encuentran una mirada vacía, gélida y analítica. Una mirada que los traspasa, que lee su alma diminuta como si estuviera hecha de cristal transparente.
No encuentran ira, porque la ira presupone que te importa. Solo encuentran una pausa calculada, una pausa en el tiempo que hace que el silencio pese una tonelada sobre sus hombros, aplastando la frágil autoconfianza que los impulsó a abrir la boca en primer lugar. Y entonces, sin alterar tu ritmo cardíaco ni un ápice, simplemente cambias de tema, o le das la espalda y te concentras de nuevo en lo que realmente importa. En ese preciso instante, sin elevar el tono, sin sudar, no solo ganaste la competencia, lo aniquilaste, lo redujiste a polvo cósmico. Lo que nadie se atreve a decirte es que la paz no es un estado pacífico y zen. La verdadera paz, ese escudo mental de alto rendimiento, es una construcción absurdamente agresiva. Exige que seas un dictador implacable en la defensa de tu territorio mental. Exige que mires tu increíblemente limitado tiempo en la Tierra, tu palpitante energía vital, la magnitud del propósito de tu vida, y decretes una ley marcial interna. Todo esto es demasiado valioso para desperdiciarlo en ti mismo. El estratega construye imperios, acumula capital, afina su intelecto y forja alianzas de poder mientras los necios se retuercen en el suelo, rasgándose la ropa y desangrándose mutuamente por orgullo herido y palabras vacías. Piensa en el colosal volumen de energía visceral que, en el pasado, malgastaste palpitando de odio, formulando respuestas mentales perfectas en la ducha para discusiones que ya habían terminado, perdiendo noches enteras de sueño por la audacia de un insecto moral. Toda esa fuerza bruta, que antes fluía por el desagüe de la reactividad, ahora regresa a su fuente original, se acumula, se canaliza con una violencia aterradora y productiva hacia la construcción de tu verdadero poder. Tu enfoque se convierte en un rayo láser que atraviesa el acero de la mediocridad. Dejas de intentar arreglar a los idiotas y empiezas a gobernarte con mano de hierro. No reaccionas como una presa asustada, orquestas como un director invisible. No te defiendes de los ataques. Te proteges de tal manera que el ataque se vuelve patético incluso antes de alcanzar tu armadura. Ahora comienza la parte más peligrosa para cualquiera que intente ponerte a prueba de ahora en adelante, porque a partir de hoy llevas contigo el código fuente de la realidad. Comprendes con una lucidez clínica e implacable la mecánica de su sufrimiento y las matemáticas de tu propio poder. Te das cuenta de que la verdadera victoria de mentes como la de Maquiavelo, la esencia del pensamiento agudo de quienes gobiernan su propio destino, nunca consistió en manipular activamente a los demás todo el tiempo, sino en jamás, bajo ninguna circunstancia, dejarse manipular por las pasiones baratas y los instintos primitivos ajenos. Es la frialdad letal de mantener un cálculo perfecto, una respiración pausada y una visión a largo plazo, mientras el mundo inmediato a tu alrededor arde y grita. Cuando interiorizas este código, la provocación pierde instantáneamente su veneno ancestral, se vuelve predecible, se vuelve mecánica, casi cómica. Empiezas a ver a quienes intentan arrastrarte al conflicto no como amenazas reales que requieren tu atención, sino como piezas imperfectas, personajes tristes y limitados en un tablero de ajedrez que ahora observas y dominas desde arriba. Te conviertes en un león que camina entre perros que ladran. Al león no le quita el sueño el ladrido, no altera su rumbo y desde luego no intenta ladrar de vuelta. Sabe lo que es, sabe lo que son los perros, y la distancia jerárquica entre ellos es tan brutal que la confrontación se convierte en una imposibilidad lógica. Abraza esta nueva identidad como una segunda piel, la identidad de los intocables, la postura de quien domina la economía de su propia atención como el activo más valioso del universo. Que los cerdos se queden con el lodo, pues es el único lugar donde se sienten reyes. Que proclamen la victoria en la cloaca, revolcándose en su propio resentimiento. Tienes un imperio que administrar, tienes una realidad que doblegar a tu voluntad, y en la cima, donde el aire es tenue, frío y limpio, no hay espacio ni tiempo, y ciertamente no hay oxígeno para ladrar. Si este conocimiento te ha ayudado a comprender mejor la cruda realidad que se esconde tras bambalinas
dale a me gusta. Suscríbete a este canal para no perderte el acceso al código. Comenta abajo cuál fue el punto de inflexión más importante de este video y mira el resto del contenido del canal para seguir fortaleciendo tus defensas. El juego continúa.